En los pasados días ha resurgido una controversia que ha estado vigente desde hace algunos años como resultado de la publicación del libro Jesús de Miguel Núñez. En este libro, Núñez afirma que María no es la madre de la segunda persona de la Trinidad y además sostiene que en el Concilio de Éfeso se determinó que María era portadora de Dios, pero no era madre de Dios. Estas declaraciones de Núñez tienen importantes implicaciones cristológicas y soteriológicas. Si quieres entender por qué esto es tan significativo, te invito a quedarte a ver este video de Teologizando. Es innegable que la segunda persona de la Trinidad pudo haberse encarnado sin ninguna intervención natural o humana. Si leemos Juan 1:14 sin tener en cuenta la totalidad del texto bíblico, podríamos entender que el Logos se hizo carne por sí mismo. Sin embargo, no podemos analizar la cristología en un vacío. ¿Por qué se queda incompleta la idea de que María fue solo la portadora del Logos de Dios? Para explicarlo es necesario examinar el protoevangelio, es decir, Génesis 3:15. En el principio, Dios plantó un huerto que representaba su morada en la tierra. Además, creó al hombre, pero no lo formó a partir del material del huerto, sino de la tierra, aunque también le infundió su imagen. Luego, Dios llevó al hombre a su huerto para que lo administrara. Este lugar funcionaba como una conexión entre la realidad natural y la realidad espiritual. Sin embargo, Adán y su esposa no estaban solos en el huerto, ya que de alguna forma que desconocemos, una serpiente que en realidad representaba a un ser antropomórfico, tuvo acceso a ese lugar. La serpiente con su astucia engañó a la mujer, lo que llevó tanto a la mujer como al hombre a desobedecer la única limitación impuesta por su creador y su Señor. No debían comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando el hombre desobedeció a Dios, él quedó manchado por el pecado y se alejó de su creador. Sin embargo, Dios no abandonó a su creación, que de hecho nunca dejó de ser buena. De la simiente de esa creación, específicamente de la simiente de la mujer, vendría un hombre que aplastaría la cabeza de la serpiente. Por eso, aunque tanto el hombre como la mujer fueron expulsados del huerto y estaban manchados por el pecado, siempre resonó la voz de la promesa de su creador. De la simiente de la mujer vendría aquel que quitaría el pecado del mundo. Y parte de esas expectativas mesiánicas eran que la figura del Salvador sería humana. De hecho, por ejemplo, Moisés fue un Mesías para Israel y fue un hombre. Lo mismo pasó con los jueces. Por eso podemos entender la declaración de Isaías a su pueblo, según lo atestigua la Septuaginta. La Virgen concebirá y el hombre que de ahí nacerá será llamado Dios con nosotros. Y un poco más adelante en el tiempo, un vidente llamado Daniel vio a un hijo del hombre que se acercaba hasta el anciano de días y recibía de él dominio eterno y un reino sin fin. Y eso podría sonar como una contradicción, pues nadie era capaz de ver a Dios. Pero aquel hijo del hombre, por alguna razón, sí fue capaz. Ya en el Nuevo Testamento vemos que Mateo indica que en María se cumplió la promesa de Isaías 7:14. María era esa virgen y Jesús, ese Mesías esperado, había sido formado en el vientre de aquella virgen. Lo interesante es que en su ministerio Jesús se identificó a sí mismo como el Hijo del Hombre. Por ejemplo, esto lo vemos en Mateo 26 del 63 al 65, cuando el sumo sacerdote le preguntó si él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús confirmó su identidad como el Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Este hecho fue considerado una blasfemia por el sumo sacerdote. Es innegable que Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios, ya que a pesar de su naturaleza humana, actuaba como alguien con una naturaleza divina.
Lo interesante es que en el judaísmo del Segundo Templo, la noción de un Dios hombre era comprendida y aceptada. De ahí el título de Hijo del Hombre como una figura divina. Sin embargo, con el pasar del tiempo surgieron nuevos grupos para los cuales esa noción de un Dios hombre resultaba al menos problemática. Este era el caso del gnosticismo. Según Michael Bird, que dejó por aquí su enlace a su video de YouTube, se puede argumentar que el gnosticismo era una derivación del judaísmo alejandrino. Para el gnosticismo, la materia era mala, pero el conocimiento, o sea, la gnosis, era lo bueno. Dentro de esa comunidad alejandrina es posible que comenzara a verse al Dios del Antiguo Testamento como a un Dios malo, ya que ellos solo habían atravesado desgracias gracias a ese Dios. Debió haber un Dios superior que sí fuera bueno. Eventualmente, parte de esa comunidad comenzó a considerar a Jesús como el mayor gnóstico, aquel que venía a liberar el alma del hombre de la prisión de su cuerpo material. De ahí surgieron enseñanzas bien peligrosas y bien heréticas de la iglesia primitiva, como por ejemplo el marcionismo. El gnosticismo se aprovechó del cristianismo e intentó infiltrarse en la iglesia, ganando terreno considerablemente. Por tanto, en los primeros siglos, la iglesia tuvo que lidiar con diversas ideas heréticas en cuanto a la cristología. Esto sucedía porque para el pensamiento gnóstico resultaba inconcebible la idea de un Dios hombre, ya que lo divino, que era el conocimiento, no podía mezclarse con la materia, que estaba totalmente caída, que era totalmente mala. Fue dentro de este ambiente que se comenzó a degradar la humanidad de Jesús. Teniendo esto en cuenta, hablemos ahora de Nestorio. Nestorio fue un patriarca de Constantinopla durante el siglo V. En su época ya se había aceptado en la cristiandad ortodoxa que María era la madre de Dios. Sin embargo, han surgido ciertos movimientos que argumentan que María no puede ser la madre de Dios porque Dios no tiene madre. Nestorio, intentando enmendar la situación, comenzó a enseñar que en lugar de llamar a María Theotokos, debería llamársele Cristótocos. Sin embargo, las declaraciones de Nestorio tenían un problema profundo. Llamar a María Cristótocos, negando el título de Theotokos, atentaba contra la unión hipostática. Es decir, la comprensión de que Jesús era 100% Dios y al mismo tiempo 100% hombre. Afirmar que María solo era madre de la humanidad de Jesús hacía que se rompiera la unión hipostática y se separaba la naturaleza divina de Jesús de su naturaleza humana. Por esta razón, negar que María fuera la madre de Dios fue condenado como herejía en el concilio de Éfeso. Ahora, volvamos al principio. ¿Fue Jesús el hijo prometido de la mujer en Génesis 3? Sin lugar a dudas. ¿Jesús fue el hijo de la Virgen que profetizó Isaías? Ciertamente. ¿Jesús fue el hijo del hombre que subió y se sentó a la diestra de Dios? Definitivamente. Entonces, ¿es Jesús Dios? Como cristianos, creemos que sí. Precisamente por eso nos llamamos cristianos. En su momento, ¿la deidad se encarnó? Claro que sí. Jesús heredó la carne de María, su madre. Aunque esto es un misterio, si respondemos afirmativamente a todas las preguntas anteriores, también debemos afirmar a esta pregunta. Entonces, ¿fue María la madre de Dios? Creo que ningún cristiano debería responder negativamente esta pregunta, sobre todo después de la explicación que ya les he dado. Ahora bien, esto no implica que María fue una diosa o algo por el estilo. Simplemente fue una mujer muy dichosa que sirvió como instrumento de Dios para formar en su vientre y con su ADN al Dios hombre que salvaría a la humanidad. Sin embargo, en la actualidad se está produciendo una gran discusión en las redes sociales al respecto. El peligro radica en que aquellos que definen que María fue solo la portadora de Dios no se dan cuenta que en realidad están minimizando la promesa de Génesis 3:15 y restando importancia a la humanidad de Jesús.
Asimismo, no se percatan de que inconscientemente están siendo influenciados por el pensamiento neonóstico, que enseña que la naturaleza humana es mala y que solo el espíritu es lo bueno. Como cristianos debemos creer en la Biblia, y la Biblia dice que Dios hizo todo bueno. Es cierto que la naturaleza humana está corrompida, pero en Cristo vemos cómo esa imagen de Dios que está en nosotros y que se había quedado dañada, ahora es restaurada. ¿Fue María una diosa? No, claro que no. ¿Fue María el instrumento de Dios? Sí. Dios utilizó el cuerpo de María, su sierva, para que en su interior fuese formado aquel que ya era Dios. Esta nueva forma de nestorianismo es lamentable, y aquellos que enseñan que María no fue la madre de Dios deben examinar su cristología y su soteriología, porque sin darse cuenta están minimizando a nuestro Dios y Salvador, aquel que siendo Dios adquirió nuestra naturaleza dentro de María, su madre, para que fuese posible morir por nuestros pecados. Por eso existe un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre.